Buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultoría internacional pública privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de pruebas de compatibilidad sanguínea, medicina transfuncional y terapia celular, que estará a cargo de la doctora Ana Karina Vallocando. Para el buen desarrollo de la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que deseen solicitar la clase grabada, materiales de estudio y certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Ana Karina. Le doy el paso a su ponencia. Buenas noches. Doctora, ya puede iniciar con la ponencia. Ya, por favor, si me puede compartir la pantalla. Tengo bastantes problemas de red. ¿Se me puede compartir la pantalla, por favor? Ya, muy buenas noches con todos. Es igual para mí un honor poder estar aquí nuevamente compartiendo interesante información acerca de este tema que corresponde a pruebas de compatibilidad sanguínea, medicina transfusional y terapia celular. Eh, no, lamentablemente no podré encender nuevamente la pantalla. El internet está bastante mal y hay riesgo de que se me cuelgue. Eh, en cuanto a un temario para hacer más didáctico esta entrega, se va a tratar algunos puntos, entre ellos la introducción a la medicina transfusional con la historia, la importancia y algunos principios. Se va a hablar acerca de las pruebas de compatibilidad sanguínea, las más importantes. Se va a referir las indicaciones y criterios para la transfusión de sangre y hemoderivados, un poco del enfoque de la terapia celular en medicina transfusional y los avances y desafíos en esta área de la medicina transfusional. Sin más, vamos a empezar con el primer acápite, el primer tema. Y en cuanto a historia, es importante tomar en consideración algunos aspectos. Aquí podemos observar en este esquema cómo el ser humano ya empieza a notar las características de lo que es la circulación sanguínea, lo que es la sangre. De hecho, en el año 1200,
Ibn Nafi. Ya describe la circulación, hace un pequeño esquema de cómo la sangre circula en el cuerpo, pero algunos años después, Harvey lo redescubre esto en 1628. Y este estudioso genera una revolución en su momento, ya que si bien los médicos extraían la sangre con fines curativos mediante las sangrías, se empezó a considerar la posibilidad de reponer a la sangre, es decir, transfundirla con el mismo propósito, la curación. También empieza a darse los pininos de lo que es la administración intravenosa de ciertos medicamentos, más o menos por esa misma época. Jean-Baptiste Denis, aquí puede observarse en el esquema, fue uno de los pioneros en transfundir en seres humanos lo que es sangre de animales, específicamente sangre de corderos. Tuvo algunos intentos y fracasó. En efecto, él lo que hizo es transfundir la sangre a un hombre que estaba enfermo de sífilis y que luego murió. Según él mencionó que su procedimiento podía, o sea, parecía que iba a ser exitoso, pero luego el paciente falleció. Él mencionaba que tuvo dolores en los órganos y empezó a orinar negro, por lo que de alguna manera Denis describió uno de los primeros casos de reacción hemolítica transfusional y al haber provocado, porque fue, bueno, fue acusado de haber provocado la muerte de este paciente, se suspendió y se prohibió lo que es la práctica, esta incipiente práctica de la medicina transfusional, lo que hizo que el avance de la misma se retrase algunos siglos. En lo que respecta al primer intento de transfusión sanguínea que fue registrado, de lo cual hay escritos, esto se presentó en más o menos en 1492 y el paciente al que se le transfundió fue el Papa Inocencio VIII. Este Papa cayó en coma, entonces lo que hicieron algunos de sus ayudantes y personas de su entorno, entre ellos un capellán, fue recurrir a la sangre de 3 niños de 10 años, a los cuales se les contrató precisamente para que donaran la sangre. Y esta sangre se le administró a este papa por la boca, por lo que en sí en realidad no fue una transfusión. Pero lo que vale rescatar de toda esta situación tan graciosa de algún modo es que ya hubo un intento de concienciación de la necesidad de donar sangre para poder preservar la vida. Pero en sí es uno de los primeros intentos registrados de los que se tiene ya un escrito. Ya las primeras transfusiones en sí, tenemos el caso de Lower, en 1665, él utilizó la sangre de algunos, o sea, él experimentó con perros. A estos perros les canalizaba, les hacía una especie de shunt entre la arteria carótida y la vena yugular y les exsanguinaba hasta casi causarles la muerte al donador y luego hacía que el donador se recupere mediante otra exsanguinotransfusión. Esta experiencia se la extrapoló a los seres humanos y más o menos en 1667 el mismo estudioso junto con otro paciente, em, médico de apellido King transfundieron sangre de cordero. En este caso lo hicieron a un clérigo que tenía 32 años en ese entonces y lo hicieron por dinero, por 20 chelines. Em, Más adelante también tenemos el caso de Blunde, que está ahí en este esquema, en 1818. La importancia que tuvo este médico, él fue ginecobstetra, fue el hecho de que primeramente estaba muy preocupado por la situación de la gran mortalidad materna que existía en el tiempo por hemorragia postparto, por lo que consideró que era sumamente necesario e importante restituir la sangre la sangre perdida ya con sangre humana, no con sangre de animales, pero además él lo pensó con el objetivo de reemplazar en sí, no con la finalidad de curar otras afecciones que en ese tiempo se manejaban o se creían, por ejemplo, lo que es la locura, lo que es la epilepsia, entre otros. Él realizó 10 transfusiones, de las cuales 5 fueron exitosas, mientras que los otros 5 pacientes fallecieron debido a que o eran pacientes moribundas, ya que tenían cáncer o sepsis, o tenían algún otro tipo de patología. Y la publicación de este médico se la realizó en Lancet en 1829.
Descubrimientos importantes que coadyuvaron en este proceso de la medicina transfusional y que hay que tomar en consideración, por ejemplo, la jeringa lo realizó Pravas en 1851 y la perfeccionó Wood en el mismo año. Y de igual manera, la invención o el perfeccionamiento de la aguja hipodérmica que realizó Reyer en 1853. Más o menos en esta época también se usaron sustitutos a la sangre humana con la finalidad de restablecerla. Se utilizó, por ejemplo, leche humana, leche de vaca y leche de cabra. ¿Cuál era la idea que tenían los estudiosos, los científicos en ese momento? Ellos consideraban que las partículas de grasa suspendidas en estas sustancias podrían convertirse en células sanguíneas. De todas maneras, de esta manera, las transfusiones de animal-hombre continuaron también realizándose durante algún tiempo. Pero los grandes hitos que cambiaron el panorama y que ya le dieron sentido a lo que es la medicina transfusional son los que están reseñados en ese esquema, empezando por 1900, Leinster, que es uno pues, de los personajes memorables en lo que respecta a esta área. Él descubrió los grupos sanguíneos ABO y también más adelante, Yankee, en 1907, 7 años más tarde, también describió el grupo AB. Casi 40 años más tarde, mismo Einstein, junto con otros médicos, Weiner, Levin, Stenson, ellos también descubrieron el factor RH. En 1908, Einstein y Ottenberg descubren que los grupos sanguíneos son hereditarios y Ottenberg, además, él hace la afirmación sobre el donador universal, que en este caso es el tipo de sangre O en general, aunque ya sabemos que son negativos. Eh, en esta época también hay otros puntos importantes. Por ejemplo, había una forma de transfusión que le valió el premio Nobel a su mentalizador, que fue Carrel, en 1907. Él realizaba una transfusión mediante una anastomosis arteria-vena entre el donante y el receptor. Obviamente esto causaba muchas complicaciones, pero era una de las formas incipientes de transfusión en su momento. Más adelante ya empiezan a mejorarse lo que es el procedimiento de la transfusión y ya se toma en consideración otros aspectos. Por ejemplo, ya se utilizan algunas sustancias como conservantes y más o menos entre 1937 y 1947 Lundin establece cuáles son los criterios para poder mantener o establecer un banco de sangre que fue creado en 1935 y se lo creó con el fin de poder dotar demandas a una clínica y también fue de mucha utilidad en los tiempos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Ahora bien, algo importante de tomar en consideración dentro de lo que es la transfusional en sí, es el hecho de que las transfusiones en sí tienen la capacidad de aumentar la susceptibilidad a las infecciones y a la progresión de los tumores en los pacientes que son transfundidos. Esto debido a que provocan alteraciones en la situación inmune del cuerpo. Los cambios más importantes que se pueden observar en un sistema inmune en general son, por ejemplo, la disminución de la respuesta linfocitaria, la disminución de la producción de citoquinas antiinflamatorias y a veces se puede aumentar la producción de otros tipos de citocinas, de sustancias inflamatorias, pirógenas, favorecen la disminución de la respuesta mitógena, pueden aumentar la función y la respuesta de las células supresoras, pueden disminuir la actividad de las células natural killer, la de los monocitos, disminuir la citotoxicidad de las células, haciendo vulnerable al sistema inmune de ser atacado por agentes externos, por microorganismos. Pueden provocar un aumento de producción de muchos mediadores y anticuerpos que suprimen a los linfocitos, entre otras situaciones, además de complicaciones propias del procedimiento. Por ejemplo, se menciona que el 1% de las transfusiones puede ocasionar fiebre por la producción de sustancias pirógenas, entre ellas interleucinas. También 20% de los pacientes pueden presentar un tipo de alergia, una reacción urticarial.
Y específicamente de lo que me acuerdo es cuando se transfunden plaquetas. Puede haber reacciones hemolíticas agudas. Esto ya es poco frecuente y más o menos se mencionaba una por cada 1000 transfusiones. Pueden haber reacciones hemolíticas tardías, que son más raras pero más grave. Puede haber enfermedad de injerto huésped, muy rara también con cierta gravedad. Puede haber afectación a nivel pulmonar, también raro, pero muy grave. Y la sangre puede verse depletada de los leucocitos, obviamente afectando la actividad inmunosupresora, entre otras cosas. Por eso es que se considera que el uso de este tipo de productos debe ser muy bien pensado, debe restringirse al máximo, porque siempre va a tener efectos indeseados. Lo ideal es evitar los errores en las transfusiones, sobre todo la incompatibilidad. Esto se lo realizaría aumentando el control a nivel de los bancos, de la salida de sus elementos y también cuando el producto llega al enfermo. Hay que realizar muchas evaluaciones para poder estar suficientemente seguros de que existe la compatibilidad y se debe, entre otras cosas, también se puntualiza promover técnicas que permitan ahorrar en la medida de lo posible la sangre durante las cirugías. En cuanto a las pruebas de compatibilidad sanguínea, esto es sumamente importante de tener presente. Una de las entidades mentoras, que es la Asociación Americana de Bancos de Sangre, ha establecido estándares que deben seguirse para poder realizar este procedimiento. Y estos estándares se los da en estos pasos. Primero, lo que se tiene que hacer es realizar una correcta identificación tanto del receptor y de la muestra de la sangre que se está teniendo. Se debe estudiar al receptor, ahí hay los tres aspectos. Se hace la tipificación, tanto del ABO como del RH, se realiza COMS directo, puede realizarse de una forma indirecta y también anticuerpos irregulares. De igual forma, se debe comparar los resultados que se tienen y si hay un registro de transfusiones previas, también se les hace la comparación. Seleccionar los componentes sanguíneos que sean adecuados a las necesidades del paciente. Se hacen pruebas cruzadas serológicas o actualmente se pueden hacer computarizadas. Se identifica los componentes sanguíneos con la información que caracteriza al receptor y se reidentifica y se hace un control clínico. Es decir, es continuamente evaluado para evitar estas dificultades que se pueden producir. En cuanto a las pruebas de compatibilidad sanguínea y su metodología, de acuerdo igual a la literatura, las pruebas clásicas se las hace en turno de ensayo y comprenden tres fases. La fase 1 está relacionada principalmente a la cruzada de los glóbulos rojos del donante con esforo del receptor. Y se realiza una centrifugación y se ve si es que existe hemólisis o aglutinación con la finalidad de saber si hay una incompatibilidad agua. En la segunda fase hay que añadir un potenciador de la reacción para el complejo antígeno-anticuerpo. Si no me equivoco, se utiliza albúmina de los bovinos y se incuba a 37 grados, más o menos por 30 minutos, para ver qué tipo de reacción se produce. Y bueno, la fase 3 ya involucra las pruebas de la antiglobulina humana, que en este caso son las pruebas de COMS, que puede ser principalmente directa o también indirecta, la forma del antígeno sobre la superficie del glóbulo rojo y la forma a nivel sérica. En cuanto a la determinación de los grupos de sangre ABO para establecer si hay compatibilidad o no, es importante señalar y recalcar que los bancos de sangre tienen que recoger, procesar y almacenar la sangre de una forma adecuada para poder canalizarla hacia las transfusiones sanguíneas. Por eso se deben hacer estos test de compatibilidad entre los grupos del donante y del receptor, ya que la transfusión obviamente puede dar la aglutinación y ocasionar el fallecimiento del paciente. Hay que tomar en consideración que los grupos sanguíneos, como ya sabemos, vienen dados por la expresión de los antígenos en la superficie de los glóbulos rojos y que actualmente se conocen aproximadamente 3000 grupos sanguíneos en la población. Pero los que comúnmente se analizan y que son, digamos, los más problemáticos hasta cierto punto son los antígenos A y el antígeno B del sistema ABO, así como el antígeno D del sistema RH. Además, en ocasiones es necesario realizar el llamado test ABO reverso,
que en este caso lo que se hace es analizar la presencia o ausencia de anticuerpos frente a antígeno A o B, pero a nivel del suero del paciente, de tal manera que eso nos dé una mayor certeza de la compatibilidad. En cuanto a cómo se realiza de una forma muy somera, tenemos que el test de tubo permite analizar la expresión de los antígenos A, B y D a nivel de los glóbulos rojos y también puede o permite identificar los anticuerpos anti-A y anti-B a nivel del suero, que es en el labo reverso que ya se mencionó. En general, lo que se hace es separar los glóbulos rojos del suero, esto a partir de una muestra de sangre total que se ha tomado al paciente. Y de esto se toman 5 mililitros de sangre que se coloca en un tubo sin anticoagulante y se centrifuga a 1500 giros, perdón, aproximadamente unos 15 minutos. Luego de la centrifugación, esta muestra se va a dividir en dos segmentos, en dos fracciones, como sabemos. En la parte superior, por lo general, se va a colocar el suero sanguíneo, que es amarillento, y en la parte inferior, los glóbulos rojos, que adoptan una coloración rojiza. Entonces, lo que se procede es a analizar la expresión de estos antígenos A, B y D de los glóbulos rojos mediante la dilución de estos glóbulos rojos en una solución salina, lo que va a permitir obtener una suspensión de estos glóbulos rojos que corresponde aproximadamente al 2 a 3%. Y de esta se va a tomar una gota, 40 microlitros, que se va a mezclar con una gota del reactivo correspondiente, que por ejemplo pueden ser los anticuerpos anti-A, anti-B o anti-D, y se coloca en un microtubo. Y otra vez se procede a centrifugar unos 20 segundos, se suspende esto y se observa el sedimento para saber si es que hay o no una aglutinación. Entonces, en dependencia de la aglutinación o no, se establecen los resultados existentes, en este caso, el tipo de sangre o también si existen anticuerpos para los distintos grupos en la sangre de los pacientes. Y entonces aquí lo que pues, se puede observar como resultado, cuando tenemos anticuerpos en el plasma o anticuerpos a nivel de los glóbulos rojos, el grupo A, anticuerpos en el plasma van a ser anti-B y el antígeno obviamente es un antígeno A. En el grupo B, el anticuerpo en el plasma será anti-A y el antígeno es B. En el grupo AB no va a tener anticuerpos en plasma y sí antígenos a nivel de los eritrocitos, es el receptor universal. Y el grupo O va a tener anticuerpos en el plasma anti-A y anti-B, pero no va a tener antígenos en los eritrocitos, por lo que es el donante universal. Y esta es la tabla, pues, que nos hace referencia, que ya se vio la vez anterior, en donde se describe que la presencia de los anticuerpos sea anti-A, anti-B o anti-AB para establecer los tipos de sangre, los grupos de sangre, grupo A, grupo B o grupo AB. El grupo A, como se observa, el anti-A es positivo, en el grupo B es negativo, en el grupo AB es positivo, el grupo O es negativo. En el grupo A el anti-B será negativo, el grupo B será positivo, y el grupo AB positivo y el grupo O negativo, y el anti-AB positivo, positivo y negativo. Y esto nos va a permitir, pues, establecer qué tipo de sangre es compatible para la transfusión, ¿no? De los glóbulos rojos. Entonces, el A positivo lo va a hacer para A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. Mientras que el A negativo lo es solo para A negativo y O negativo. El B positivo para B positivo, B negativo, B positivo y O negativo. El B negativo para B negativo y O negativo. El AB es compatible con casi todos, como se puede observar. Y el AB negativo lo es con excepción de lo que es positivo. El O positivo solo con el O positivo y negativo, y el O negativo solo puede recibir de O negativo. Y aquí, bueno, es el porcentaje que también se vio anteriormente, siendo pues la forma, el grupo O, el de mayor porcentaje en la población, con un 44%, el A 43%, el B con un 10% y el AB, que es el poco frecuente, 3%, siendo pues la forma negativa la muy poco frecuente, que es apenas el 0.5%. En cuanto a la prueba a la interpretación de las pruebas,
es importante tener presente los siguientes elementos. El antígeno A indica que la persona tiene sangre tipo A. Esto es que el plasma va a tener anticuerpos que atacan a la sangre tipo B. En el tipo de sangre B, el antígeno que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos será B y el plasma va a tener anticuerpos que van a atacar al tipo de sangre A. Cuando no hay antígeno ni A ni B, entonces el tipo de sangre es O y el plasma tendrá anticuerpos que van a atacar a ambos tipos, A y B. Cuando se tiene ambos antígenos A y B, el tipo de sangre es AB y el plasma no va a tener anticuerpos para reaccionar ni a A ni a B. Entonces, estas son, digamos, la premisa de identificación de los grupos sanguíneos. En cuanto a las pruebas de RH, el antígeno que también se conoce como factor RH o D, es sencillo, es similar, bueno, el procedimiento, pero aquí lo que se ve, si hay la presencia del antígeno a nivel de glóbulo rojo, es un RH positivo y en ausencia de este antígeno, el RH será negativo. En cuanto a las pruebas, la prueba adicional que también es importante, la prueba de COMS, esta prueba va a tener dos formas, la forma directa y la forma indirecta. La forma directa va a evaluar los anticuerpos que se encuentran unidos a nivel del glóbulo rojo. Esto lo hace para poder saber si es que existen anticuerpos que están generados en el organismo, ya sea por una enfermedad o a través de una transfusión de sangre. Y también tiene importancia capital que realizársele al recién nacido con sangre RH positiva cuando la madre tiene RH negativo para saber si es que la madre ha producido anticuerpos y estos anticuerpos han atravesado la placenta hasta el bebé. Entonces, los resultados de esta prueba son negativo, que significa que la sangre no tiene los anticuerpos unidos a los glóbulos rojos. La prueba de COMS indirecta, en este caso, detecta ciertos anticuerpos que se encuentran, pero a nivel del líquido, o sea, del suero, como sabemos. Estos sí pueden atacar a los glóbulos rojos, pero no están unidos a ellos. Y se lo realiza con la finalidad de detectar los anticuerpos a nivel de la sangre del receptor o del donante antes de realizar la transfusión, o también al principio del embarazo para determinar si la madre tiene sangre RH positivo o RH negativo en relación a los títulos de anticuerpo y si tiene RH negativo para poder establecer medidas para proteger al bebé en el caso de que tenga RH positivo y evitar la formación de los anticuerpos. Entonces los resultados van a ser pues negativo cuando no se encuentran anticuerpos y esto implica que la sangre es compatible con la sangre que va a recibir la transfusión. En el caso de una mujer embarazada, significa que no ha desarrollado anticuerpos contra la sangre RH positivo de su bebé. Es decir, no hay la sensibilización todavía. Existen otras buenas, las pruebas cruzadas que se menciona que se deben realizar en 4 fases, haciendo primero una lectura rápida, una lectura de 37 grados, una lectura de 37 grados y COMS, y la validación de los glóbulos rojos sensibilizados, teniendo 3 partes, la prueba mayor o del donante, lo que es la prueba, o del donador, la prueba menor, que es del receptor, y la del autotestigo. La prueba mayor o del donante, esta tiene la misión o el objetivo de confirmar si hay compatibilidad ABO entre el receptor y el donador. Y se establecen anticuerpos en el suero del paciente que no se demostraron en las pruebas de tamizaje, que es lo que se conoce como no hay células detectoras o eritrocitos del panel. Aquí se van a utilizar 2 gotas del suero del receptor más una gota de los glóbulos rojos lavados del donante para poder establecer esta prueba mayor o del donador. En el caso de la prueba menor o del receptor, la finalidad es detectar anticuerpos irregulares que pueden estar a nivel del suero del donador y ratificar en el caso de que existan errores en la clasificación tanto ABO como RH. Y se lo realiza con 2 gotas de suero o plasma del donador más una gota de glóbulos rojos del receptor. Y finalmente la prueba de autotestigo que lo que hace es evaluar la antiglobulina directa positiva, ver si es que hay la presencia
de Rouleaux, que como sabemos se puede presentar los eritrocitos apilados por algunas situaciones y también otros tipos de anormalidades autoinmunes. Todo esto con la finalidad de investigar los anticuerpos irregulares que pueden estar a nivel del suero. Y esto, como dijimos, se lo hace, por ejemplo, utilizando solución salina, se les lleva hasta la fase de COMS y le va a permitir identificar anticuerpos tanto en su fase rápida como en su fase más lenta. Y también se puede utilizar medios hiperproteicos como albuminas o algunas enzimas. La interpretación de los resultados en este caso va a depender de la presencia o no de anticuerpos. Los anticuerpos que pueden ser negativos, la prueba cruzada quiere decir que es compatible. Cuando se detecta anticuerpos, que las pruebas cruzadas o la prueba cruzada ambas puede ser positiva y la prueba cruzada incompatible porque hay con anticuerpos irregulares negativos. En cuanto a las indicaciones de detección de anticuerpos en las pruebas cruzadas, es importante señalar este cuadrito, es importante destacar algunos puntos. Por ejemplo, si tenemos anticuerpos negativos y una prueba cruzada compatible, en este caso significa que no se garantiza que el suero se encuentre totalmente libre de los anticuerpos en glóbulos rojos, pero lo que menciona es que no tiene anticuerpos reactivos y por lo general lo que se sugiere es realizar un tamiz para anticuerpos u otras técnicas, entre ellas las pruebas cruzadas. Si se detectan anticuerpos y las pruebas cruzadas o ambas son positivas, esto suele deberse a la presencia de aloanticuerpos, autoanticuerpos u otras interacciones que pueden estar relacionadas más con el reactivo y también puede estar vinculado a la presencia del Rulex, a los eritrocitos de pila en moneda. Entonces habría que hacer otros estudios adicionales para poder establecer por qué se produce. Y cuando la prueba cruzada es incompatible y los anticuerpos son irregulares o negativos, en este caso hay una concentración de anticuerpos muy baja que solo se la detecta con las células frescas. Entonces, esto puede estar ocasionado ya sea por las células del panel de eritrocitos o pueden ser unas alteraciones en la misma prueba. En cuanto ahora sí a las indicaciones y criterios para transfundir sangre y hemoderivados, ¿cuándo se debe transfundir a un enfermo? Existen algunos igual estándares que se han establecido. Por ejemplo, el Colegio Americano de Cirujanos sugiere o propone un esquema, sobre todo en el caso del politraumatizado, tomando en consideración algunas variables clínicas para facilitar mantenerlo en la memoria. Se lo han simplificado ahí. Primero, cuando se producen pérdidas de sangre mayores al 20% del volumen sanguíneo o mayor a 1000 mililitros, esto en el contexto del trauma. Cuando la hemoglobina es menor a 8 gramos y además hay una patología agregada. También en algunos casos, si la hemoglobina es menor a 10 gramos, pero en el caso de uso de sangre autóloga, y en los casos de pacientes que tienen ventilación mecánica, se tiene que hacer un coste-beneficio para establecer si va a requerir o no una transfusión de sangre, tomando en consideración que este estado, los requerimientos de oxígeno suelen ser mayores. La Sociedad Americana de Anestesia, por otra parte, también indica algunas cifras que se tienen que tomar en cuenta, sobre todo en el uso perioperatorio. Menciona que en pocas ocasiones está indicada cuando la hemoglobina supera los 10 gramos de cilitro, pero casi siempre cuando esta es inferior a los 6 gramos de cilitro. Cuando hay valores intermedios entre 6 y 10, eh, se debe hacer un análisis para establecer los costos y beneficios que puede tener para el paciente y también hay que valorar sus antecedentes. Eh, Se ha evitado utilizar un valor fijo de hemoglobina para ponerle como punto de corte para la transfusión, porque se considera que es muy peligroso y recomendable en general. Es mejor hacer un análisis del estado del paciente para poder establecer si requiere o no la transfusión. Hay que tomar en consideración que, si no me equivoco, está aquí, ya, esto es importante. Em, Hay que tener en cuenta que una unidad de glóbulos rojos, en el caso de un shock hemorrágico o en general, aumenta el
hematocrito aproximadamente 3 a 5% y la hemoglobina se aumenta en un punto. Entonces esto hay que tomar bastante en consideración para poder establecer los parámetros para lo que es las transfusiones. En el caso de sangre preoperatoria, se sugiere que se realice recuperación de sangre en el intra y en el postoperatorio para evitar una disminución a nivel de la volemia del paciente. Y también es importante establecer medidas para disminuir el sangramiento en la medida de lo posible. Eh, en el uso de sangre autóloga, se menciona que puede ser más libre, pero hay que tomar en cuenta que pese a un bajo riesgo, siempre existe riesgo. Entre ellos, se habla de la contaminación de la sangre y también a menudo de muchos errores en lo que es sobre todo la etiquetación de la sangre de los pacientes, lo que lo hace a veces poco segura, además de las complicaciones de la técnica para realizar este procedimiento. Otros elementos que se han considerado en el uso de sangre autóloga es, por ejemplo, la anemia, la isquemia miocárdica que puede provocarse por esta anemia y, como ya se mencionó, el hecho de que pueden haber cambios de unidad de sangre porque no existe una rotulación adecuada. Además, se han descrito muchas infecciones y muerte en estos casos. En las formas de transfusiones masivas se menciona lo que es la dilución. Entonces, en muchas ocasiones, uno de los problemas de la transfusión masiva es que puede haber alteraciones de la coagulación que pueden conllevar a déficit de perfusión. Entonces, uno em, de los objetivos es evitar que se produzca esta situación. En cuanto a cuándo transferir hemoderivados, por ejemplo, las plaquetas, hay que tomar en consideración que la trombocitopenia dilucional nunca es una indicación, porque no es proporcional a la dilución sanguínea. No se recomienda por lo general tratar a los pacientes con plaquetas a menos que ya existan evidencias de alguna coagulopatía y profilácticamente no se la utiliza en coagulopatía dilucional por esta misma razón. En cirugía es muy raro que se use profilácticamente cuando el recuento de plaquetas es mayor a los 100.000 por milímetro cúbico, pero sí se sugiere o se puede permitir que se realice pues la transfusión cuando el recuento es inferior a los 50.000 por milímetro cúbico, siempre que ya haya evidencia y se conozca por qué se produce esta alteración de las plaquetas. Eh, si el paciente presenta microhemorragias o hemorragias incoercibles, el mismo criterio se cumple. Si el recuento es mayor de 100.000, las plaquetas realmente no van a aportar ningún beneficio para el paciente, pero si hay menos de 50.000 por milímetro cúbico, sí está justificado el uso. Y en cifras intermedias, la decisión siempre va a ser, consecuencia de la valoración clínica exhaustiva para poder establecer si lo requiere o no. En algunas ocasiones puede estar indicadas, por ejemplo, cuando hay un recuento normal, pero ya la disfunción plaquetaria es conocida, o también, por ejemplo, en pacientes sépticos o pacientes que tienen consumo de fármacos de larga data que van a afectar las plaquetas, como es el caso de la aspirina. Dado que las plaquetas, como sabemos, se conservan a temperatura ambiente, estas suelen contaminarse, por eso se tiene en cuenta, se debe pensar que si hay fiebre después de una transfusión de plaquetas, hay que sospechar de un proceso séptico. En lo que respecta al plasma fresco congelado, tampoco hay evidencia de la utilidad cuando hay una coagulopatía dilucional en caso de las transfusiones masivas. Y existen pocas indicaciones en realidad del uso del plasma fresco a nivel del perioperatorio. Se menciona pues que cuando existen alteraciones de protonina y se ven pacientes en los que se pueden reemplazar el 100% de la volemia. El plasma fresco suele ser beneficioso cuando en estos tiempos están elevados 1.5 veces el valor normal y en algunas ocasiones cuando no se pueden tomar exámenes y el paciente ya tiene un sangrado microvascular. Entonces, eso se lo puede realizar en forma empírica.
Está plenamente justificado que se utilice el plasma fresco congelado para revertir el uso de los anticumarínicos o warfarínicos cuando existe alguna coagulopatía conocida, también para la corrección de microhemorragias o algunos sangramientos cuando los tiempos están alterados y aquellos en los que se ha realizado más de una transfusión con una gran embolemia. Y no se debe usar en estas situaciones, por ejemplo, para expandir volumen, no se debe utilizar plasma congelado. Como suplemento nutricional, absolutamente no tiene justificación, tampoco para profilaxis de transfusión masiva y en el caso de un bypass cardiopulmonar. El plasma fresco particularmente tiene que utilizarse en forma muy inteligente porque el objetivo sería alcanzar aproximadamente el 30% de los factores a nivel plasmático y esto se lo hace administrando entre 10 y 15 mililitros por kilo. Los crioprecipitados, como sabemos, es un producto muy, muy rico en estos factores, el factor 8, en el fibrinógeno, fibronectina, el von Willebrand, factor 12. Entonces, la utilidad sí ha sido demostrada, pero en casos puntuales, como por ejemplo el perioperatorio en pacientes que ya tienen un déficit congénito de alguno de estos factores, por ejemplo, déficit de fibrinógeno, personas hemofílicas, sobre todo en las personas hemofílicas, cuando no hay disposición del factor, ya que es muy caro y es poco biodisponible. En pacientes que no responden, por ejemplo, al acetato de desmopresina, ya que a veces este fármaco tiene poco rendimiento en situaciones de hemorragia, en los pacientes politransfundidos con fibrinógeno, entre otros. Y esto es importante volver a insistir. En el shock hemorrágico se prioriza el uso de sangre total respecto a fragmentos, a segmentos, o por ejemplo el uso de glóbulos rojos. Hay que tomar en cuenta que esto va a proporcionar 5 unidades de plaquetas, una unidad de plaquetas y una unidad de sangre total. Va a proporcionar todos estos elementos. Corto el internet. En lo que respecta a la terapia celular en medicina transfusional, como ya sabemos, la terapia celular es un campo bastante nuevo en el que se está analizando la importancia de las células vivas, ya sea para tratar o regenerar, para la curación de las enfermedades. Y la medicina transfusional no está exenta de esta práctica o de esta técnica, ya que es muy valiosa para la regeneración de líneas celulares, por ejemplo, además de que se puede utilizar para el tratamiento de algunas enfermedades hematológicas, como por ejemplo neoplasias, leucemia, linfomas, caso de anemias plásticas. Las células que se utilizan particularmente en este tipo de terapia pueden ser propias del paciente, que se conocen como autólogas, estar derivadas de un donante compatible, halogénicas o en casos menos frecuentes y con muchas restricciones, las formas xenogénicas o provenientes de animales. Los tipos de la terapia celular, tenemos, por ejemplo, el trasplante directo de la médula ósea, que es el más común, que también se encuentra relacionado en la medicina transfusional, que tiene como objetivo reemplazar la médula que está afectada o dañada en un paciente con una médula ósea sana de un donante para poder restablecer la formación de las líneas celulares en este nivel. Hay también las terapias con células madre, las células madres, como sabemos, son células no especializadas, células totipotenciales, multipotenciales, que pueden llegar a dividirse y que pueden diferenciarse en algunos tipos de célula en dependencia del objetivo diana. Las terapias con células progenitoras ya hematopoyéticas, que son las células de la línea sanguínea, son tipo células madre especiales, que se encuentran localizadas en la médula y que pueden dar lugar a todos los tipos de células sanguíneas y están vinculadas principalmente a algunas enfermedades hematológicas, como los cánceres mencionados anteriormente, la anemia plástica, entre otros.
Y también se describe el uso de células inmunitarias, células ya diferenciadas como linfocitos T o linfocitos B, que pueden estar involucradas en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades de carácter inmunitario y autoinmune. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta terapia a nivel de la medicina transfusional? Uno de los principales es el tratamiento de enfermedades hematológicas, como ya se mencionó, enfermedades devastadoras que tienen una afectación a nivel de la médula o otros puntos de producción de las líneas sanguíneas, puede ser la leucemia, linfomas, anemias aplásticas, entre otros. Lo que son la regeneración de los tejidos, la idea es, por ejemplo, recuperar el tejido muscular, tejido cardíaco, tejido óseo. Incluso se considera que se puede participar mediante células satélites en la recuperación del tejido nervioso. Y las terapias génicas que tienen como objetivo que las células madres sean modificadas genéticamente de tal forma que se puedan corregir algunos defectos congénitos o genéticos, mejor dicho, que ya se encuentran en ellas y de esta manera evitar en muchas enfermedades que afectan la línea celular sanguínea y las líneas hematopoyéticas que tienen un carácter hereditario. ¿Cuáles son los desafíos de la terapia celular? Algunos tres puntos importantes que son la disponibilidad de las células, realmente las células madre y las células en general es muy complicado poder producir estas células in vitro es muy complicado. Otro de los aspectos desde el rechazo que se presenta en el injerto es sumamente complejo que el entorno resulte hostil para el injerto que se ha realizado. Y también algo importante es el, la parte del costo que suele ser muy elevado. Y, perdón, ay, estoy con problemas. Ya comparto de nuevo. Ay, el internet se me cae. A ver, ya comparto. Perdón, tengo problemas con internet. Y como dijimos, la parte del costo. En cuanto a los avances y desafíos de la medicina transfusional,